Hola, buenos días. Voy a desarrollar el tema del franquismo, como os dije el otro día, en varios vídeos, para que a la vez que vayáis vosotros preparándolo en casa y sobre todo cuando hagamos las actividades la semana que viene, pues con estos vídeos espero que se os haga un poquito más fácil. Bueno, voy a intentar ser lo más claro posible, ya que no tenemos clases presenciales. Entonces voy a ir solamente a los conceptos más importantes, aquellos que, como habéis visto hoy en el tema que tenemos ya redactado por el coordinador de selectividad, pues luego vosotros tendríais que exponer en las pruebas para la EBAU. Bueno, vamos a hablar del franquismo. En primer lugar, ¿qué es el franquismo? El concepto de franquismo. Bueno, os tiene que quedar claro que el franquismo fue una dictadura que hubo en España después de la Guerra Civil. Es una dictadura de inspiración fascista. Esto es importante, no se puede decir que fue una dictadura fascista, igual que la que hubo en Italia con Mussolini, pero hay que reconocer que fue una dictadura de tipo totalitario y que recibió muchas influencias, ya veremos, tanto de la Italia de Mussolini como de la Alemania de Hitler, del nazismo. Entonces, por eso le llamamos una dictadura de inspiración fascista o de influencia fascista. En cuanto a la cronología, bueno, pues abarca desde el final de la Guerra Civil, como os decía, concretamente desde el día que acaba la Guerra Civil, el 1 de abril de 1939, hasta la muerte del dictador, hasta la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975. Entonces, el franquismo es una dictadura de influencia fascista que hubo en España después de la Guerra Civil entre 1939 y 1975. Fue una dictadura, sin ningún género de dudas. Fue una dictadura porque cumple las características que hemos estudiado de las dictaduras que hubo en Europa, sobre todo en el llamado periodo de entreguerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Recordad que la Primera Guerra Mundial termina en 1918 y la Segunda Guerra Mundial empieza en 1939, concretamente en septiembre de 1939. Por lo tanto, la dictadura de Franco empieza en el año 39 y es una dictadura de corte totalitario, sobre todo inspirada, como decía, en las dictaduras de derechas, tanto de Italia como de Alemania. Fue dictadura por 5 causas fundamentales. En primer lugar, porque el jefe del Estado, que fue Francisco Franco, concentraba todos los poderes. De hecho, Franco fue jefe del Estado, fue generalísimo de todos los ejércitos, por supuesto presidente del gobierno, jefe del partido único, porque solamente había un partido legal en España, e incluso le pusieron, al igual que a Mussolini le llamaban Führer o a Hitler le llamaban... a Mussolini le llamaban Duce, y a Hitler llamaban Führer, pues a Franco le iban a llamar el caudillo. La segunda causa es porque es un régimen de tipo totalitario. Es un régimen en el que se suprime la Constitución, por supuesto, de la época republicana, porque los ciudadanos no tenían derechos ni libertades democráticas, no había partidos políticos, no había sindicatos y, por lo tanto, ya sabemos que eso le denominamos régimen totalitario. El Estado era de tipo unitario, era un Estado centralista, por lo tanto se abolieron, si os acordáis, los estatutos de autonomía que se habían ido desarrollando durante la Segunda República, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco. La cuarta causa es que hubo muchísima represión después de la Guerra Civil por parte del bando vencedor, es decir, por parte del bando de Franco, una represión de tipo sistemático, de tipo planificado, como vimos en el comentario de textos que hicimos antes de Semana Santa, en la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939.
Y en quinto lugar, la dictadura de Franco tiene otra característica típica de todos los totalitarismos, que es la censura. La censura es el control de los medios de comunicación. Bueno, por lo tanto, estamos hablando del franquismo y hemos explicado que claramente es una dictadura. Otra cosa que os quería comentar son las etapas del franquismo. Esto, cuando desarrolléis el tema, pues lo tenéis que dejar bien claro en vuestra exposición. Bueno, en el franquismo en la dictadura franquista se pueden diferenciar 4 etapas. Una primera que abarcaría desde el año 1939 hasta el año 1951. Eso es lo que se denomina por los historiadores la posguerra, o también la consolidación del franquismo. Una segunda etapa que abarcaría desde el año 1951, más o menos, hasta el año 59. Es una etapa que se considera de reconocimiento internacional, una vez ya acabada la Segunda Guerra Mundial, y veremos que coincide con lo que llamaremos la Guerra Fría. Una tercera etapa que abarcaría sobre todo los años 60 del siglo pasado, más o menos desde el año 59 al año 70, que es lo que se denomina el desarrollismo económico, y finalmente los últimos años del franquismo, que es lo que se llama la crisis final, que abarcaría más o menos pues desde el año 70 hasta el año 75. Por lo tanto, el franquismo lo tenéis que dividir en 4 etapas. Posguerra, reconocimiento internacional, desarrollismo económico y crisis final. Otra cosa que también quería hoy explicaros es lo que se denomina los apoyos hacia el franquismo. Si os acordáis, cuando veíamos la Guerra Civil Española, antes de Semana Santa, hablábamos de los 2 bandos, el bando sublevado y el bando republicano, y hablábamos que cada uno de los 2 bandos de la Guerra Civil había tenido apoyos tanto internos como externos. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con respecto al franquismo. Desde un punto de vista internacional, pensad que el franquismo, sobre todo al principio, como decía antes, en lo que llamamos la posguerra, se va a quedar muy aislado internacionalmente. Porque claro, justo cuando empieza el franquismo en el año 39 es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, si recordáis, la gana el bando aliado, es decir, lo gana Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que se incorpora a la contienda, si os acordáis, cuando fue atacada la base naval de Hawái por los japoneses en Pearl Harbor, y luego los rusos, que al principio de la guerra habían firmado un pacto de no agresión con Hitler, pero que en el año 41, cuando los nazis deciden la invasión de la Unión Soviética, en lo que llamaron la Operación Barbarroja, Stalin decidió incorporarse a la guerra a favor de los aliados. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial la gana el bando aliado y la pierde pues la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y, si os acordáis, Japón. Entonces, claro, como resulta que acaba la Segunda Guerra Mundial y, entre comillas, los amigos de Franco, es decir, los que le van a ayudar en la guerra civil, sobre todo Italia y Alemania, pierden la contienda, pues podemos decir que internacionalmente España se queda muy aislada internacionalmente. De hecho, pues había gente, sobre todo los que habían tenido que huir de España durante y después de la Guerra Civil, que pensaba que con el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco pues tenía las horas contadas. Entonces podemos decir que apoyo internacional el régimen franquista, sobre todo al comienzo, como digo, solo tuvo, podemos decir, de Portugal, que tenía una dictadura parecida a la española, dirigida por un tal Salazar, y prácticamente ningún otro país del mundo reconocía internacionalmente la dictadura de Franco. Sin embargo, en la segunda etapa, como os he dicho antes, a partir de los años 50, como coincide con el comienzo de la Guerra Fría, y ya veremos que Franco sobre todo se caracterizó por su anticomunismo, pues veremos cómo a Estados Unidos le interesó la alianza con España, la alianza con Franco. A cambio de ayudar económicamente a España con el llamado Plan Marshall, los americanos pues firmaron un pacto con España
y pudieron instalar bases militares americanas en territorio español. Entonces diríamos que en los años 50 España empieza a ser reconocida internacionalmente, aparte de por Estados Unidos, pues ya veremos que también por el Papa. España ingresará también en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas. Entonces, a partir de los años 50, diríamos que el apoyo exterior fue incrementándose. Pero en cualquier caso, sobre todo al principio, pues prácticamente España, como decía, queda aislada internacionalmente. En cuanto al apoyo interno, el régimen franquista, pues sobre todo fue apoyado por el ejército, fue apoyado también, lógicamente, por el partido único que había en España en la época de Franco, que es lo que se llamaba la Falange Española Tradicionalista y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, en abreviatura lo que llamaban FETI de las JONS. Fue también apoyado por la Iglesia Católica. De hecho, se ha hablado que el régimen franquista establece una especie de régimen nacionalista católico, nacionalcatolicismo. De hecho, el régimen franquista, el Estado español en la época de Franco, fue siempre un Estado confesional católico. Recordad que ya en la Guerra Civil la Iglesia Católica había concebido la contienda como una especie de cruzada y por eso había apoyado al bando sublevado de Franco durante la Guerra Civil Española. Por supuesto, como todos los regímenes totalitarios, el franquismo también creó asociaciones femeninas, sindicatos universitarios, asociaciones juveniles que apoyaban al régimen franquista. Entonces, los apoyos fundamentales, repito, sobre todo fueron por parte del ejército, por parte del partido, el partido único, y sobre todo por parte de la Iglesia Católica Española. Otra cosa que quería también comentaros fueron las actitudes, ¿no? ¿Cómo es posible que un régimen como el franquista, que, como digo, al principio, después de la Segunda Guerra Mundial, queda aislado internacionalmente, se pudo extender durante tanto tiempo? Pues se habla de los 40 años de Franco. Realmente no fueron 40 años, sino, como os he dicho, fue desde el año 39 hasta el año 75, realmente fueron 36. Pero ¿cómo es posible que un régimen de tipo dictatorial, y sobre todo al principio totalitario, pudo extenderse durante tanto tiempo? ¿Qué actitud adoptaron los españoles frente al franquismo? Bueno, podemos decir que hubo tres tipos de actitudes. Hubo grupos sociales que directamente apoyaron de forma entusiasta al régimen franquista, sobre todo pues, las clases altas, los banqueros, los empresarios, los grandes propietarios, los terratenientes, los que sentían que habían sido muy maltratados por los gobernantes durante la época de la Segunda República. Esos ya habían apoyado al bando sublevado durante la Guerra Civil y, por supuesto, le siguieron apoyando durante la dictadura. Hubo otro grupo social que fueron las clases medias, pues lo que llamamos la burguesía española, que en un principio su postura fue de pasividad frente al régimen franquista. Estaban atemorizados, lógicamente, después de lo que habían vivido durante la Guerra Civil, y podemos decir que adoptaron una postura de aceptación del régimen. Al principio la situación económica era muy mala, pero sobre todo ya veremos que a raíz de los años 60, en el desarrollismo económico, hubo grupos sociales españoles, clases medias, que al ver que la economía iba mejorando, pues, como digo, adoptaron una posición apolítica. Decían aquello de yo no me meto en política. En España se vive bien, estamos tranquilos y, bueno, tengo lo que necesito para vivir, que es trabajo fundamentalmente. Y luego hubo otra postura frente al régimen franquista, sobre todo los sectores más populares. Hubo una minoría también que, lógicamente, se opuso desde el principio al régimen franquista, pero pensad que los que habían pertenecido al bando republicano, pues muchos murieron durante la Guerra Civil,
Otros se fueron de España como refugiados. Recordad la cantidad de refugiados españoles que huyeron sobre todo hacia Francia, pues se habla de 500.000 los españoles que huyeron hacia Francia después de la Guerra Civil Española. Además, recordad que huyen de España y se encuentran en Francia con la ocupación de Hitler al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Muchos huyeron también, sobre todo, a países americanos que los acogieron, pues sobre todo en México, donde estuvo mucho tiempo el gobierno de la llamada Segunda República, porque lógicamente para estos republicanos la Segunda República no había terminado con el final de la Guerra Civil. Y bueno, y luego la represión, como hemos dicho, fue tremenda. Es decir, hubo muchos que estaban en cárceles o habían pertenecido a la milicia o al bando republicano y que fueron fuertemente represaliados al acabar la Guerra Civil. Entonces, como digo, el apoyo hacia el régimen franquista pues fue mayoritario en las clases altas. En las clases medias diríamos que fue de pasividad ante el cambio de situación política, y entre las clases populares, pues por supuesto intelectuales, artistas, minorías que pertenecían a sectores de la izquierda que habían perdido la guerra, que habían pertenecido al bando republicano, pues lógicamente el rechazo fue absoluto desde el primer momento. Otra cosa que os quería comentar es que, como os decía, hay varios textos en el libro que trabajaremos la semana que viene. El primero de todos es importante, apuntároslo ya si queréis. En la página 360 tenéis el documento 1, donde habla del ideario franquista. Es un extracto de un catecismo patriótico español que se publicó en 1939, que es interesante que leáis y que podáis pues un poco contrastar con lo que os estoy diciendo. Y luego también aparece una cartilla escolar de 1948, que es un poco lo que se enseñaba a los niños en los colegios franquistas en la primera época, en lo que llamábamos la posguerra o la consolidación del régimen franquista. Entonces, ese documento 1 de la página 360 es importante y lo trabajaremos la semana que viene. Luego también en las páginas 362 y 363, como dije, tenéis mucha información sobre la represión por parte de la dictadura de Franco sobre los vencidos en la guerra civil, sobre los republicanos, en relación con el comentario de textos que hicimos. Esto también lo trabajaremos la semana que viene. Y luego en la 364 y la 365 tenéis unos textos y una documentación de por qué España no intervino en la Segunda Guerra Mundial. España, como os he dicho, cuando llega la Segunda Guerra Mundial en el año 39, pues proclama su neutralidad, aunque lo lógico hubiera sido que hubiera pertenecido al bando de las potencias del eje, Roma, Berlín, Tokio. Ya hemos dicho que la afinidad política del franquismo era muy cercana con el régimen fascista italiano de Mussolini o con el régimen del nazismo alemán de Hitler. Hay una famosa entrevista en Hendaya en 1940 entre Hitler y Franco. Parece ser que Hitler le pide a Franco su apoyo, que entre en la Segunda Guerra Mundial a favor de las potencias fascistas, pero por lo que sea no se ponen de acuerdo. El caso es que España mantendrá su neutralidad. La única intervención del ejército español en la Segunda Guerra Mundial fue con la llamada División Azul en el año 1941, cuando Hitler decide la invasión de la Unión Soviética. Pues Franco manda a una serie de soldados españoles voluntarios a luchar allí a la frontera entre Alemania y Rusia para ayudar al ejército de Hitler, como digo, a la invasión de la Unión Soviética. A esos soldados se les llamó la División Azul. Esa fue la única ayuda militar, diríamos, que recibió o que mandó Franco al régimen, a las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en esas páginas 364 y 365 tenéis también una serie de documentos y una serie de fotografías que hablan sobre ese tema, y también las trabajaremos la semana que viene. Bueno, y esto es todo lo que os quería decir en este primer vídeo. Os recuerdo que he hablado del concepto de franquismo,
de la cronología, de las etapas de la dictadura de Franco, de, pues eso, ¿no?, qué apoyos recibió, tanto internos como externos, que coincide el final de la guerra civil y el comienzo de la dictadura de Franco con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y luego con lo que se llamó la Guerra Fría. La Guerra Fría, os recuerdo que es el enfrentamiento que hubo cuando acaba la Segunda Guerra Mundial entre las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Se le llamó Guerra Fría porque no hubo un conflicto armado directo entre los ejércitos americano y soviético, pero sí que hubo, si os acordáis, pues muchos conflictos a lo largo del mundo donde interviene por motivos económicos, estratégicos, políticos, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Esa Guerra Fría, como veremos, beneficia mucho al régimen franquista, sobre todo en los años 50. Y hemos hablado también, bueno, pues de los textos que trabajaremos la semana que viene. Bueno, nada más, hasta el próximo vídeo y seguiremos hablando del franquismo. Gracias.